Listo. Bueno, espero que hayan tenido oportunidad de repasar el estudio anterior. Lo mandé a tiempo, espero, desde el martes, y entonces yo espero que sí hayan podido revisarlo. En el último estudio, derivado de que no habíamos estudiado, no habíamos tenido el estudio en una semana, hice un repaso de la fidelidad de Dios. Entonces voy a solo detenerme en lo que hemos visto últimamente para retomar el estudio de ahí y entonces poder proseguir. ¿Les parece? Hemos visto acerca de la fidelidad de Dios, un subatributo de la integridad de Dios que habla de la perfección del carácter de Dios. Y la fidelidad de Dios en esencia habla de que Dios siempre será congruente, actuará congruentemente con lo que Él ha prometido y con lo que Él ha hablado. Entonces, podemos descansar, sí, sin duda, en que Él es soberano, en que es fiel, pero también en que es amoroso, misericordioso, fiel a lo que ha prometido. Y así como el salmista oraba recordando el pacto hecho por Dios con David, y recordaba este aspecto acerca de la fidelidad, tanto de la fidelidad a sus promesas como la fidelidad a lo que ha prometido para quien lo aborrece, clama a Él por misericordia. Y justo en ese aspecto es donde nos estuvimos deteniendo el estudio pasado. Como recordarán, en los dos últimos estudios hablamos de lo que he subtitulado como el otro aspecto de la fidelidad de Dios. Dios es fiel en cuanto a que promete bendecir, y las promesas que ha mandado las ha cumplido. Él ha bendecido al mundo con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, nos ha bendecido a sus hijos al perdonarnos a través de esa obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero también hemos visto que Él es fiel para cumplir con las promesas de aquello que ha prometido, es decir, maldecir aquellos que lo aborrecen. Y justamente vimos cómo las palabras que ha hablado se dividen en ley, en testimonios y en promesas. Y las promesas, insisto, tanto para bendecir como para maldecir. Hablamos del mal ejemplo que tiene esta famosa Biblia de las promesas, porque pues irónicamente en una, creo, ignorancia teológica, solo pretenden resolver o resaltar, las promesas buenas, las promesas de bendecir. Y analizando estas promesas, hablamos de las promesas contenidas en Deuteronomio 28, las promesas para la obediencia y para la desobediencia. Y justamente esta desobediencia que se fue prolongando por el tiempo en el pueblo de Dios los llevó a ser castigados por medio de Babilonia, quien los llevaría al exilio. Y vimos cómo estas promesas de este pueblo fiero de cara, que como un águila se desplazaba, era justamente esa águila de los cananeos, los babilonios, que los llevaron al cautiverio. Pero vimos también que en ese cautiverio, antes de eso, vimos cómo Jeremías, en el libro de Lamentaciones, él mostraba esa angustia, ese dolor de ver cumplida esa fidelidad de Dios al castigo que llevaría a Israel al exilio. Él mostraba el dolor de haber visto la crueldad de este pueblo tal como lo había prometido Dios. Se lamentaba de ver la condición en la que había quedado Jerusalén y el pueblo. Pero después de esa lamentación dura, fuerte que leímos la semana pasada, vimos que el profeta Jeremías también recuerda la fidelidad de Dios. Y esa fidelidad que lo llevaría a justamente cumplir lo que al mismo profeta Jeremías le había revelado antes del exilio, que el pueblo estaría 70 años en el exilio y él lo regresaría. ¿Para qué? Para dar cumplimiento a la promesa del evangelio, el protoevangelio que hemos venido analizando
desde el inicio del estudio de la fidelidad, del subatributo de la fidelidad. Y es así que también vimos esa fidelidad en la oración de Daniel, quien conociendo estas promesas sabía que Dios cumpliría ese pacto, esa promesa, de regresar a su pueblo. Y analizamos la oración de Daniel, ¿de acuerdo? Y básicamente ahí nos quedamos. Ahora, no quiero dejar de analizar este tema, este punto que estamos viendo acerca de la fidelidad de Dios, en un aspecto que es importante que entendamos. Hace unos estudios les platicaba cómo algunos pentecostales carismáticos malentienden el himno que contiene Filipenses acerca de que Dios permanece fiel a pesar de nuestra infidelidad, ¿sí? Y es importante recordarlo porque podemos llegar a confundir la paciencia de Dios con su tolerancia. Y decir, bueno, no importa, puedo pecar, puedo desobedecer y al rato Dios me perdona. Debemos de tener mucho cuidado. Este error lo cometió el pueblo de Dios. Fíjense, Malaquías 2:17. Malaquías 2:17. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 2:17 dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, y si no, ¿dónde está el Dios de justicia? El pueblo había escuchado por mucho tiempo las amenazas que Dios les estaba recordando a través de los profetas. Y el pueblo seguía obrando mal. ¿Y qué hacían? Decían, no importa que estemos obrando mal porque Dios se agrada en ello. Y no es así. El pueblo confundió la paciencia de Dios en llevar a su pueblo al arrepentimiento con la tolerancia de Dios a sus pecados. ¿Qué terminó pasando? Dios les cumplió las amenazas y los llevó al exilio. ¿Queda claro? Sin duda, Dios va a glorificar a sus elegidos. Romanos 8, 29 y 30. Romanos 8, 29 y 30. Romanos 8, 29 a 30. Dice la palabra de Dios. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Sin duda, Dios llama efectivamente a sus hijos, los llama a través de la palabra de Dios. Ellos creen, se arrepienten y son justificados, adoptados por Jesús, por el Padre, por Dios, y entramos en un proceso de santificación que no va a ser en cuesta arriba siempre, es decir, no vamos a ir siempre mejorando o siempre aumentando la velocidad como en una carrera, no. Hay altas, hay bajas. Alguien ponía el ejemplo de una persona que tiene un yoyo y nosotros somos como ese yoyo, pero que vamos en una escalera. Vamos a tener altas, vamos a tener bajas, pero va a llegar un momento en nuestras vidas en que esas bajas ya no van a ser tan bajas como las altas de cuando iniciamos. Hay una progresión y eso va a concluir con la glorificación que Dios llevará a cabo
cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. No vamos a acabar la obra aquí, pero de hecho incluso no somos propiamente nosotros los que la acabamos. Quien la perfecciona, quien la concluye, es Dios. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando nosotros hablamos de la perfección de Dios, tomamos acerca de este punto y hablamos justamente de cómo la perfección habla de completar, y habla de completar esta obra. Sin duda, la fidelidad de Dios lleva a los que llamó a ser glorificados. La fidelidad de Dios lleva a concluir, a perfeccionar la obra de Dios en aquellos en quien la ha comenzado. ¿Y por qué lo retomamos ahorita? Porque debemos de tener conciencia de algo, que no debemos de confundir la paciencia de Dios con nuestros errores, con nuestros pecados, con nuestras ofensas a Dios, que sin duda cometeremos, con una tolerancia hacia ellas. En la vida de un verdadero creyente siempre van a haber evidencias de que Dios está obrando. Primera de Juan 3:6. Primera de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Sin duda no hablamos, como les he dicho, y como para los que nos congregamos en la iglesia bautista reformada de la gracia y la verdad, como lo enseñó nuestro pastor en esta serie de predicaciones acerca de Primera de Juan, no estamos hablando de una perfección en nuestra vida, de una conducta perfecta de santidad. No. Es un proceso creciente. Insisto, van a haber bajas y van a haber altas. Pero cuidado con pretender pecar y no importarnos ello, porque eso estaría demostrando más bien que no somos regenerados. No hay caminos mágicos, como les he platicado en otros estudios. No hay encuentros, no hay retiros para entonces volvernos a consagrar. No. El camino es confesión, arrepentimiento, mortificación del pecado. Si somos hijos de Dios, veremos ese perdón y esa obra de Dios en nosotros. Pero es importante que no confundamos esa fidelidad de Dios con una tolerancia a nuestro pecado, ¿ok? Fíjense, Zacarías 5. Zacarías capítulo 5. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, que de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está a un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá con sus maderas y sus piedras. No nos equivoquemos. El pecado va a ser castigado, sea en el infierno para los que no son hijos de Dios, para los que adoran falsos dioses, para los que creen que no hay Dios, y en la cruz para los verdaderos hijos de Dios. Pero siempre va a haber evidencia en la vida de los hijos de Dios de una santificación progresiva. Habrán caídas, busquemos a Dios, arrepintámonos. Podremos tener dudas, podremos enfrentar situaciones difíciles. No hay otro camino más que ir a los pies de Cristo, arrepentirnos y clamar por su misericordia y su ayuda. ¿Queda claro? Por eso Thomas Watson dice, Dios es tan fiel a sus amenazas como a sus promesas. ¿Ok? Ahora, podríamos llegar a pensar que este doble aspecto de la fidelidad de Dios es difícil en el sentido de entender
de que somos todos pecadores. Todos nacimos con el pecado original y con una tendencia al pecado, y aún siendo verdaderos creyentes, podemos llegar a una situación en la que seguimos batallando con el pecado, como lo narra Pablo en Romanos, en el capítulo 7 de Romanos. Entonces, siendo Dios fiel a sus promesas, siendo Dios fiel a sus amenazas, creo que hay un aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta. Dios es también fiel ante la tentación. Cuando somos tentados a hacer mal, a obrar mal, a desobedecer a Dios, es tiempo de acudir a Dios y pedir su ayuda, porque Dios es fiel en la tentación. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. ¿Vamos claros hasta aquí? Sí. Pon atención, chaparro. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Ok? No es que Dios tiente, Dios no tienta a nadie y no puede ser tentado. Pero en su soberanía, en su omnipotencia, Dios ha ordenado que nuestra fe sea probada. Y en esa prueba van a llegar tentaciones, van a llegar dudas, van a llegar incluso situaciones difíciles. Pero Dios va a ofrecer, junto con esas tentaciones, la salida. Fíjense lo que pasó con Caín. Génesis 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Fíjense. Caín no trajo lo que había sido ordenado por Dios, no trajo lo mejor. Si ustedes recuerdan, justo después de la caída, ¿qué se pusieron Adán y Eva? ¿Con qué se vistieron? Con con pieles. No, con hojas. Sí. Con hojas de higuera. Y Dios los vistió con pieles. Ahí empezó. Ese fue la primera muerte que ocurrió, en el sentido, la muerte real, porque tuvo que haber muerto un animal para poderlos cubrir con pieles, anunciando lo que habría de hacer Dios con Jesucristo, el sacrificio, ¿ok? Abel trajo esa ofrenda, trajo una ofrenda de sus ovejas, de su rebaño. Caín no, y además Abel trajo de lo mejor que tenía. ¿Ok? ¿Qué sucedió con Caín? Miró, decayó su semblante y miró con envidia a Abel. Pero ahí no acaba la historia. Fíjense lo que les dice Dios. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Está llevándolo Dios a Caín a que viera el momento en que él ya estaba experimentando ese enojo, esa envidia de Caín y Abel. Así como cuando hay veces que alguien hace algo y te molesta, Nando, empiezas a sentir enojo, ¿te acuerdas? Y te hemos dicho, calma, calma. Eso fue lo que intentó decirle Dios a Caín. Oye, ¿qué está pasando contigo?
Y aquí el consejo: si bien hicieres, no serás enaltecido. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Qué es lo que sucedió? Caín fue tentado de sus propias concupiscencias, de ese enojo que sintió, de esa envidia que sintió respecto a la ofrenda, a que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no la suya. ¿Ok? Y ante esa tentación, Dios se lo advirtió y le dijo: si tú hicieras bien, no serías recompensado. Pero si él seguía en ese camino de enojarse con su hermano, terminaría en lo que terminó: lo mató. Ante la tentación, tenemos dos opciones: o dejarnos llevar por ese pecado, por ese enojo, por esa envidia o cualquier otra cosa que sea la tentación, o ir a los pies de nuestro Señor Jesucristo en arrepentimiento y en fe para obtener la ayuda que necesitamos de Él. Vuelvo a leer el versículo 13 del capítulo 10 de Primera de Corintios. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. ¿Ok? El momento en que debemos acudir a Dios, a su fidelidad, es en el momento de la tentación. No esperarnos a pecar para entonces ir y decir: bueno, Señor, tú eres fiel y justo para perdonar. Sin duda lo es, pero ojo, como lo estamos viendo, Dios también es fiel para ayudarnos en la tentación. Algo que debemos de entender es que Jesucristo ya hizo la obra necesaria. Logró el perdón por el castigo del pecado. Fíjense, Lucas 1:77. Ahorita no voy a examinar a fondo el efecto de la obra de nuestro Señor Jesucristo respecto al pecado, sino que voy a hacer una enumeración general de lo que Cristo ya logró, pero porque es esencial para entender cómo debemos de responder ante la tentación, ¿ok? Lucas 1:77, dice la palabra de Dios: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. En este mismo libro, capítulo 26, versículos 16 a 18. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Es Dios, Jesucristo, hablando con Pablo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santos. Entonces, una de las cosas que Cristo logra en la cruz es el perdón de pecados. La paga del pecado es la muerte. Pero Cristo murió para que su pueblo sea perdonado ¿de qué? De los pecados. De sus pecados. Van a encontrar perdón, vamos a encontrar perdón de nuestro pecado. Pero también Cristo nos libra de la esclavitud del pecado. Juan 8. Juan 8, versículos 34 y 36. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Es a través de Cristo que podemos hallar verdadera libertad del pecado. Nos libró Cristo también de la potestad, del señorío que ejerce el pecado sobre nuestras vidas. Romanos 6, 5 y 7. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, Cristo en la cruz, a través de su vida, a través de su muerte y de su resurrección, nos libra del pecado, nos quita la esclavitud y el señorío que teníamos del pecado. Dios nos ha hecho libres para servirles. ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante entender esto? Porque si Dios es fiel, más bien, ya que Dios es fiel en la tentación, y ya que Dios nos ha libertado del pecado y de la esclavitud y del señorío del pecado, mis hermanos, pecamos porque queremos. Porque preferimos nuestra carne a rendirnos a nuestro Señor Jesucristo para pedir ayuda en medio de la tentación. Así como su pueblo falló, como el pueblo de Dios falló, así también nosotros podemos llegar a fallar. Pero debemos de tener siempre en cuenta la fidelidad de Dios. Así lo anunció Dios a su pueblo, Isaías 54. Isaías 54, versículos 5 a 9. ¿Sí vamos claros hasta aquí? ¿No voy muy rápido? No. Isaías 54, versículos 5 a 9. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandonaré, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Fíjense, está hablando a su pueblo y le están anunciando que ese pequeño tiempo, 70 años, iría castigado al exilio. El pueblo sufriría ese exilio, pero era su pueblo. Y como lo vimos en los estudios, en los últimos dos estudios, ese pueblo experimentaría la fidelidad de Dios. Cuando realmente somos hijos de Dios, cuando realmente estamos ocupados de corazón, mostrando esa evidencia del amor de Dios en nuestras vidas, buscando agradarle por amor, no para ganarnos la salvación, veremos que aunque quizás lleguemos a experimentar ese entrecomillado abandono que a veces percibimos con nuestros sentimientos de las dificultades que experimentamos, Dios es fiel y nos regresará al camino. Dice Pink, Dios es fiel al disciplinar a los suyos, es tan fiel en lo que retiene como en lo que da. Fiel tanto cuando envía penas como cuando concede alegrías. Todo eso abarca la fidelidad de Dios y mucho más, como lo leímos al inicio de este subatributo. Su fidelidad alcanza las nubes, es inconmensurable para nosotros, es poco entendible para nosotros. Pero Dios es fiel y habrán muestras verdaderas de santificación progresiva en nuestras vidas. Por eso, Dios es fiel no solo para castigar el pecado, es fiel también para ayudarnos en medio de la tentación. ¿Correcto? Dice Paul Washer, nunca he visto a un hombre caer, he visto hombres deslizarse hacia el pecado.
Analicemos las veces que hemos pecado, hermanos. Y esa es una realidad. Nadie cae de sopetón en el pecado. Empiezan las dudas, empieza el desánimo, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, o lo hacemos por ritualidad, por rito. Dejamos de buscar a Dios y poco a poco las dudas se incrementan, los pensamientos pecaminosos y terminamos pecando. Fíjense, 1 Corintios 10:12, justamente el versículo anterior del que empezamos en esta sección. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Cuidado cuando estamos demasiado seguros en nuestras propias fuerzas. Cuidado cuando estamos seguros en que no, yo cómo voy a llegar a fallar. Hace poco estaba escuchando una predicación del Salmo 51. Y el Salmo 51, si lo recuerdan, es el salmo que escribe David en respuesta a cuando... Es más, hasta quiero leerles el encabezado. Si recuerdan, David peca asesinando a Urías, porque antes de asesinarlo lo buscó engañar, y antes de engañarlo se había acostado con la esposa de Urías, y antes de eso David no había ido a la guerra. Entonces ahí vemos un declive y un deslizamiento del pecado, cómo va poco a poco. Pero fíjense en esto. Fíjense cómo lo dice el 51, es impresionante. Al músico principal, en el Salmo 51, en el encabezado, Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. ¿Quién mandó a Natán? Dios. Dios fue el que buscó a David. Ante la necedad de David de no arrepentirse. Por eso debemos de tener mucho cuidado con esa soberbia de creer que estamos muy firmes. Tengamos cuidado, dice Calvino, exponía este predicador acerca del Salmo 51, que Calvino, dice, hermanos, si David, el salmista, el gran rey de David, el gran rey de Israel, cayó, ¿cuántos de nosotros no estamos propensos a caer? Dios es fiel en la tentación. Proverbios 16:18. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Antes de que nosotros pequemos, antes de que lleguemos al punto del pecar francamente con Dios, hay soberbia, hay altivez en nuestro corazón, porque nos impide orar. Todos, absolutamente todos luchamos con oración. Todos. Porque es morir a nuestro yo. Porque digamos que es que en el devocional familiar, digamos que es que por eso me acuerdo de ello, porque lo estoy preparando. El rey Herodes quiso asesinar a Jesús. Bueno, esa es muestra de nuestro yo queriendo no dejar que Jesús reine en nuestros corazones. Es esa altivez, esa soberbia que experimentamos todos al no orar. Me ha pasado muchas veces, porque mi carne es como la carne de cualquier otro hombre, y luchamos para rendir nuestro yo. Entonces, la verdad es que una de las cosas por las que primero le pido perdón a Dios es por mi soberbia, por pensar que puedo vivir 10 minutos en mi día, empiezo mi día, 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, a veces se transcurre medio día y no he orado, y eso es soberbia, es altivez, porque pensamos que podemos seguir sin Cristo. ¿Qué mejor ejemplo que Pedro?
Fíjense, Mateo 26. Mateo 26. Versículos 30-32. No vamos a hacer un estudio detallado de la caída de Pedro, pero quiero mostrarles algo en la Escritura. Entonces Jesús les dijo, después de haberles dicho de que uno de ellos lo traicionaría, terminan se va Judas, terminan la Santa Cena, cantan el himno y salen. Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. O sea, Jesucristo les está diciendo, ustedes discípulos míos, ustedes apóstoles, 11, no el traidor ya no estaba, pero van a huir, me van a dejar solo. Les está advirtiendo, va a haber pecado en sus vidas. Pero Pedro estaba sobradamente confiado en sí mismo. Versículo 33. Respondiendo Pedro, por favor. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Vamos a verlo en la versión de Lucas. Lucas 22, versículos 33 y 34. Él dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Así de sobrado estaba Pedro. Pedro, el que había confesado que Jesucristo era el Cristo. Pedro, el que lo había incluso pretendido reprender a Jesús cuando le dijo que él iba a ir a la cruz. Ese Pedro estaba sobrado en sí mismo y decía, no, yo no te voy a abandonar, incluso hasta la muerte iré contigo. ¿Qué le dijo Jesús? Y él dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y ya sabemos cómo concluyó. Pedro terminó negando a Jesucristo. Pedro primero dijo, no le conozco. Después dijo, no le conozco y ni le he visto. Cuando lo descubren que él sí era discípulo de Jesucristo, porque hablaba como Jesucristo, siendo Galileo, ¿qué hace Pedro? ¿Recuerdan? La tercera negación. ¿Pero qué hace? Llora, ¿no? No. ¿Cómo niega la tercera vez? Pues antes de que cante justo el gallo, ¿o a qué te refieres? Lo que hace Pedro para deslindarse de Jesús, empieza a maldecir, a hablar malas palabras y a jurar que no lo conoce. Ahí viene la tercera negación. Canta el gallo, los ojos de Jesucristo se juntan, se encuentran con los de Pedro. Pedro se da cuenta de que Cristo le había dicho y entonces sale y llora amargamente. Pero debemos de tener en cuenta una cosa. Jesús no solo les advirtió que caerían los discípulos, y Pedro sobradamente pensó que él no sería su caso. Jesucristo les dijo, fíjense, Lucas 22, versículo 40. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Versículos 45 y 46. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Les dijo, les advirtió.
Van a pecar. Van a pecar. Tengan cuidado. Oren para que no entren en tentación, porque Dios es fiel. Aún en la tentación es fiel Dios. Fíjense cómo lo registra Mateo. Vamos a regresar a Mateo. Entonces, capítulo 26, Mateo 26, versículos 40 y 41. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Y aquí algo que debemos de tener en cuenta todos nosotros. Bueno, todo ello tenemos que tenerlo en cuenta. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si nos conocemos, si sabemos cuáles son nuestras debilidades, cuáles son las tendencias que tenemos hacia el pecado, hagamos caso y oremos a nuestro Señor, porque Él es fiel en la tentación. Él fortalecerá nuestro espíritu para que no se rinda a la carne. Como lo dice MacArthur, la carne es débil, es una advertencia, no una excusa para pecar. Si nosotros llegamos a los pies de Cristo después de haber pecado y decimos: ay, perdón, Señor, es que tú sabes que mi carne es débil. No, es una advertencia para acudir a los pies de Cristo cuando la tentación llega. Y como dice Tozer, alguien ha dicho que cuando usted no puede escapar por la derecha, la izquierda, por delante o atrás, siempre podrá hacerlo por arriba. La fidelidad de Dios es el camino de salida. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo en el que vamos a enfrentar luchas, pruebas, tentaciones, un mundo que se deleita en ver caer a los hijos de Dios. Tengamos cuidado. La respuesta no está a la izquierda, a la derecha, adelante, atrás, como lo dice Tozer. La respuesta está salir hacia arriba. Orar, clamar por la ayuda de Dios en la tentación. ¿Queda claro? Sí. Bueno, pues déjenme detengo las grabaciones y procedemos a orar.